Buenas, yo soy el doctor Amado Alejandro Báez. Para mí es un gran placer, un gran honor poder contribuir con este importantísimo Congreso Mundial de Veteranos. Mi invitación fue basada en la experiencia que yo tengo en temas de investigación y salud digital, sobre todo asociado a la salud de veteranos. Como introducción, yo tengo desde el año 1996 trabajando de una forma u otra con el aparato de seguridad nacional en diferentes actividades y he trabajado muy de cerca con los militares dominicanos y de otros países. Y en particular, uno de los eventos donde trabajamos más de cerca y que siempre dije que cuando la noche es oscura, las estrellas brillan más, y a esas estrellas me refería a los militares dominicanos, y eso fue durante la pandemia. Me tocó el manejo de la pandemia y trabajamos muy de cerca con el Ministerio de Defensa, con el C5I, y logramos muchas cosas buenas para la República Dominicana. Entonces, para mí es un honor poder aportar un poco a este evento dentro de lo que me compete. Yo soy médico, especialista en medicina de emergencia y terapia intensiva de trauma y atención prehospitalaria y por eso se me involucra mucho en lo que llaman medicina operacional y austera. Y en los últimos años me he dedicado mucho al tema de investigación y en particular a lo que es la ciencia de data, la inteligencia artificial y la salud digital. Y de eso vamos a hablar en el día de hoy. Vamos a hablar un poquito de salud digital, investigación y los veteranos. Cuando se habla de salud digital, se habla de diferentes componentes de la salud digital, desde lo que es la telemedicina, incluyendo aplicaciones móviles. Se puede hablar del monitoreo remoto, podemos tener monitoreo cardíaco, monitoreo de presión arterial con monitores remotos. Se puede hablar ahora mismo se habla de salud o terapéutica digital, que es la combinación de medicamentos con algunos dispositivos implantados, que como el de insulina, por ejemplo, es uno que se utiliza mucho. Y la realidad es que la salud digital, sea aplicaciones, sea inteligencia artificial, sea el récord médico electrónico, sea la telemedicina, uno de los valores principales que logran es el reducir brechas geográficas y reducir tiempos de atención. Esto es muy importante para los veteranos a nivel de todo el mundo porque los veteranos son patriotas que sirvieron en las Fuerzas Armadas con un llamado hacia el patriotismo, no desde una gran ciudad solamente, desde Santo Domingo, Santiago, sino que desde toda la geografía dominicana y toda la geografía en el mundo, rural, urbano, suburbano. Esos patriotas han sentido ese llamado. Y cuando cumplen su misión con las Fuerzas Armadas, muchos vuelven a su campo, a su pueblo, y se encuentran que los procesos de atención que tenían estructurados, insertados dentro de la Fuerza Armada, hospitales militares, unidades de sanidad, médicos, paramédicos de combate, todos esos elementos que ya eran estándar a nivel militar, de repente vuelven a su campo y ahí no tienen los estándares de salud a los cuales se acostumbraron. De esta forma, la salud digital, las aplicaciones, la telemedicina puede ayudar a reducir esa brecha y puede ayudar a ofrecer un puente entre lo que es la atención que merecen nuestros veteranos, la atención de calidad que merecen nuestros veteranos y su deseo de volver a su pueblo, de volver a su lugar de origen. Otro elemento de salud digital que vale la pena conversar es el Big Data, la ciencia de data, los registros clínicos, la integración de ciencia de data con inteligencia artificial para la creación de algoritmos predictivos. Y realmente lo interesante de los veteranos es que son personas, son pacientes que tienen condiciones médicas a veces muy particulares asociadas a su servicio militar y pueden ofrecer elementos muy importantes de lo que son registros y bases de datos para poder entender más profundamente enfermedades, algunas inclusive enfermedades raras, y vamos a hablar un poquito más de eso hacia adelante. Existen bases de datos estandarizadas como el MIMIC, el EICU, que son las que yo utilizo dentro de mi competencia en terapia intensiva.
A nivel de veteranos, en Estados Unidos, el sistema veterano creó la base de datos genómica más grande del mundo, que se llama el Million Veteran Program, el MVP. El MVP es un programa donde voluntarios veteranos, en un deseo de servir, porque hay que entender que ese patriotismo no para cuando salen de las Fuerzas Armadas, sino que todavía tienen ese sentido de propósito, tienen ese sentido de servir y desean aportar. En este caso, la ciencia capitalizó en ese sentido de servicio y se creó un programa que integra bases de datos clínicas, médicas, moleculares con genómica. Existen ya más de 650.000 veteranos secuenciados genómicamente dentro de lo que es el programa del Million Veteran Program. Y eso lo que ha creado es que la genómica, que usualmente es una ciencia básica de células, bien específica, ahora se convierte en una ciencia de datos. Es una base de datos que tú accedes y desde ahí tú puedes minar esa información y poder entender mejor cómo la genómica se conecta con condiciones médicas, con manifestaciones de condiciones médicas, que lo se llama epigenómica, lo que está por encima del genoma. Y todo eso se lo debemos a veteranos. En Estados Unidos el Million Veteran Program ha logrado grandes cosas. Entonces, Big Data, registros clínicos para crear modelos predictivos, para entender mejor enfermedades específicas, agudas y crónicas, es otro elemento de la salud digital en la cual se han integrado mucho los veteranos. Quizá quiero hacer una pausa y hablar de lo que es la ciencia y el trauma. Todos sabemos que la medicina de trauma agudo en el mundo ha evolucionado gracias a la medicina militar. Desde antes de las guerras napoleónicas, Guerra Mundial, la Gran Guerra, Guerra Mundial I, Guerra Mundial II, Corea, Vietnam, Irak, Afganistán, han habido grandes desarrollos en la atención de trauma que luego se reproduce al campo civil. Pero de igual forma, esos veteranos con lesiones traumáticas que sobreviven pueden ayudarnos a entender mejor procesos de recuperación, de rehabilitación, entender mejor lo que es la parte subaguda y crónica post-trauma, trauma craneoencefálico, trauma espinal y todo eso se puede integrar en grandes bases de datos y quizás es un llamado a poder hacer eso a un nivel internacional, porque hasta ahora cada uno de los países maneja eso de una forma independiente, pero el poder lograr registros estandarizados internacionales nos ayudan a entender mucho mejor la validez externa, el poder generalizar la ciencia, donde no es solamente norteamericanos, europeos, sino latinoamericanos, africanos, asiáticos, en grandes bases de datos para poder entender mejor la ciencia y de esa forma tener una validez mayor. Una de las áreas que yo desarrollo, que trabajo mucho, es el área de inteligencia artificial y el área de decisión clínica, donde mediante esas bases de datos que creamos, esos registros que hablamos, se pueden crear herramientas de estratificación de riesgo para determinar si un paciente tiene estos síntomas y tiene tales resultados de laboratorio, cuál es el riesgo de tener una enfermedad en particular. Con el Million Veteran Program de Estados Unidos se puede integrar un elemento genómico. Si tú tienes estos genes, estos polimorfismos en tus genes y tienes este síntoma y tienes este estudio de laboratorio, cuál es la posibilidad de que tú tengas una enfermedad asociada. Y de esa forma podemos optimizar el diagnóstico y optimizar el tratamiento. Y de ahí entonces llegamos a lo que es la realidad, la punta de lanza de la medicina moderna y el futuro de la medicina, que es la medicina de precisión. Ya no es solamente dándole medicamentos costosos a pacientes sin entender si van a funcionar, sino es poder combinar registros genómicos, elementos genómicos moleculares, signos vitales y todo eso dentro de lo que es ese paciente en específico y de esa forma entender cuál es el mejor tratamiento para ese paciente, ese ser humano que estamos viendo. Y a la medicina militar y a la medicina de los veteranos le debemos mucho esos avances en estos temas de inteligencia artificial y decisión clínica. A nivel de investigación, que es una de las áreas que me competen, en las que estoy trabajando mucho, hay diferentes prioridades para el tema de los veteranos. El sistema de veteranos a nivel mundial tiene diferentes esfuerzos dedicados de investigación. El sistema de veteranos en Estados Unidos tiene 2.000 millones de dólares al año en fondos para investigación. Pero recientemente hicieron una pregunta y dijeron, bueno,
¿cómo se diferencia la investigación médica de los veteranos de la investigación médica fondeada por otras instituciones privadas y públicas? Y al final lo que se entendió es que la investigación médica para los veteranos tiene que tener un componente más clínico, un componente más con resultados más rápidos. Para ponerlo en perspectiva, la medicina de investigación a nivel de ciencias básicas pueden pasar de 12 a 15 años a que un gran descubrimiento pueda tener un impacto en la salud de un paciente. Y se determinó que eso era demasiado largo. Entonces la ciencia de data puede ser un gran catalizador para que el descubrimiento pueda llegar más rápido a beneficiar la salud de los seres humanos. El mejor ejemplo es todo lo que se hizo a nivel de ciencia e investigación asociado a la pandemia de COVID-19, donde estábamos trabajando de una base de cero, de no haber conocido esa enfermedad, a de repente desarrollar grandes innovaciones y catalizar la ciencia de una forma más rápida. Y con los veteranos hay diferentes condiciones médicas que prevalecen, que tienen una presencia más contundente. Temas de dolor, temas de salud mental, el estrés postraumático, lesiones cerebrales, algunas enfermedades crónicas, diabetes, enfermedad pulmonar, enfermedad cardiovascular. El tema de trauma craneoencefálico y trauma espinal yo creo que es importantísimo, y la rehabilitación asociada a estos. Y de igual forma hay la importancia de entender cuáles son esos avances, sobre todo en salud digital, para poder no solamente investigar ese tema que compete, que afecta a los veteranos, sino también ofrecerles soluciones. Y hay una serie de plataformas de realidad virtual, de inteligencia artificial, con chatbots, con diferentes aplicaciones que han creado innovaciones para tratar diferentes condiciones. Pero la enfermedad mental, la salud mental, es muy importante en nuestros veteranos. Nosotros le debemos mucho a esos soldados que han servido su patria, y lamentablemente nos hemos dado cuenta que la salud mental es algo muy a veces ignorado eh, por nuestros sistemas de salud. Y debemos entenderlo mejor y debemos ofrecer soluciones. De esta forma hay una serie de aplicaciones inclusive que sirven al interés de los veteranos. Aquí estamos viendo una aplicación que puede tratar diferentes temas de salud mental con consejos, que se conecta con servicios de apoyo, conecta con servicios clínicos, tanto para alcoholismo, para estrés postraumático, para depresión. Y hay diferentes aplicaciones avanzadas que inclusive tienen avatars, que tienen eh, eh, figuras artificiales que parecen seres humanos, que te hablan con una voz natural, que te ayudan en ese proceso, que te guían, y que básicamente es una terapia que está en tu bolsillo 24/7, y que de salirse del alcance de la aplicación te dan acceso a servicios de salud mental en vivo con profesionales de salud mental humanos. Entonces sí han habido grandes avances en ese tema, y de esos grandes avances, sirviendo el interés de los veteranos, también se han utilizado esas aplicaciones para las poblaciones no veteranas. Y volvemos al tema de investigación clínica y las prioridades a nivel de veteranos. Habíamos hablado del tema de todo lo que es la representación de los veteranos en esos estudios de investigación. Habíamos hablado también de la importancia de que esa representación en ensayos clínicos y en estudios tenga un impacto significativo, que tenga una presencia. Y en base a eso se han desarrollado muchos esfuerzos que enfocan en el tema de investigación clínica y veteranos. Y hay una serie de prioridades de las que habíamos hablado, que incluyen soluciones de salud digital, que incluyen soluciones a nivel de investigación clínica, a nivel de ciencia de data. Hablamos de los temas de salud mental, que son importantísimos, pero también hablamos del tema de terapia física y de rehabilitación, trauma cerebral, trauma espinal. Hay unas prioridades en Estados Unidos de lo que llaman exposiciones tóxicas militares. El servicio militar expone a los soldados a diferentes sustancias que luego se determinan tóxicas, y esas sustancias tóxicas producen muchísimos tipos de enfermedades diferentes.
muchas veces enfermedades raras, cáncer, y hay que entender mejor cómo esos tóxicos resultan en enfermedades, cómo se puede prevenir, cómo se puede tratar. Y, y eso es parte del compromiso que tienen las naciones con sus veteranos. Es que si se exponen a temas de salud mental, a temas de rehabilitación, trauma craneoencefálico, espinal o sustancias tóxicas, hay que dar fondos para investigarlo, para prevenirlo y para tratarlo mejor. Una de las prioridades también que creo que es relativamente nueva, y es relativamente nueva porque tradicionalmente, hace 40, 50 años, no había una presencia muy importante de mujeres a nivel del servicio militar. Nosotros, gracias a Dios, en el año 2025 hemos entendido la gran importancia que tiene la mujer en el servicio militar. Y eso quiere decir que luego que hacen su servicio militar pasan a ser veteranas también, con condiciones médicas muy específicas, desde temas de embarazo hasta temas de cáncer específico de la mujer. Y todo eso tiene la necesidad de observarlo, investigarlo y crear soluciones de telemedicina, soluciones de salud digital muy específicas para servir el interés de esas mujeres veteranas. Y ahí hago la pausa presentándole el Million Veteran Program, es un programa con el cual yo estoy trabajando hace poco, que, como les decía, es una puerta hacia la ciencia de datos y la genómica que nos va a permitir integrar lo que son los perfiles de los genes de los seres humanos, y esto es un programa llevado por el Departamento de Veteranos en Estados Unidos, entendiendo el perfil genómico de, de esos individuos y las manifestaciones médicas, signos y síntomas, signos vitales, temas a nivel de laboratorio, moleculares, rayos X. Todas esas piezas se conectan con esa base genómica y podemos entender mejor el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades, como bien le decía, volviendo al tema de medicina de precisión. Entonces quiero hacer una pausa ahí, quiero agradecerle a los organizadores del evento, todo el equipo que trabajó, que confió en nosotros para aportar, y definitivamente consideramos que es un gran honor y queremos ponernos a su disposición. Muchísimas gracias, gracias por la oportunidad.